Mi nombre es Rodolfo Campos. Tengo 71 años y mi hijo me gritó, «No te metas en nuestra vida», y terminó rogando por mi firma. Pero lo que él no sabía es que yo había estado preparando algo durante los últimos 3 años que cambiaría su vida para siempre, y no de la manera que esperaba. Imagínate la escena. Domingo por la tarde, después de un almuerzo familiar tenso en mi casa. Mi hijo Damián, de 42 años, estaba discutiendo conmigo sobre las decisiones que estaba tomando con su vida. Le había sugerido que no era buena idea pedir otro préstamo bancario para expandir su negocio de repuestos para motos. «Papá», me dice con esa voz que usaba cuando era adolescente, y yo le ponía límites. «Yo sé lo que hago. Tengo 42 años. No soy un chico. No necesito que me digas cómo manejar mi plata o mi negocio». Le expliqué que no era una crítica, sino una preocupación. Durante los últimos 5 años había visto cómo se endeudaba cada vez más, cómo cada nuevo proyecto terminaba siendo más costoso de lo previsto, cómo cada préstamo se convertía en 2 préstamos. Pero su respuesta fue categórica y dolorosa. «No te metas en nuestra vida. Vos ya tuviste tu tiempo para tomar decisiones. Ahora nos toca a nosotros, y si nos equivocamos es problema nuestro». Esas palabras, «no te metas en nuestra vida», me dolieron más que una cachetada. Durante 42 años me había metido en su vida para criarlo, educarlo, mantenerlo, apoyarlo. Pero ahora que trataba de protegerlo de una decisión económica peligrosa, tenía que quedarme callado. Esa noche, después de que Damián se fuera de casa sin despedirse, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi hijo no quería que me metiera en su vida, iba a conseguir exactamente lo que pidió, pero de una manera que jamás imaginó. Al día siguiente hice una llamada que él nunca pensó que yo tendría el valor de hacer. Una llamada que le iba a enseñar que las palabras tienen consecuencias y que nunca hay que subestimar a un padre que trabajó toda su vida para asegurar el futuro de su familia. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que viene a continuación va a demostrar que a veces los hijos necesitan aprender por las malas el valor de tener un padre que se preocupa por ellos. Para que entiendas cómo llegamos a ese punto, tengo que contarte la historia desde el principio. Mi relación con Damián no siempre fue la de un padre preocupado y un hijo rebelde que rechaza consejos. Damián era un buen chico. Lo crié solo después de que su madre, mi esposa Silvia, muriera de un infarto cuando él tenía 18 años. Durante esos años difíciles de duelo, Damián y yo nos apoyamos mutuamente. Él me ayudaba con los trabajos de la casa. Yo lo ayudaba a procesar la pérdida de su madre. Trabajé como soldador durante 40 años para darle la mejor educación posible. Mientras otros padres se jubilaban a los 60, yo seguí trabajando hasta los 65 para pagarle una carrera universitaria en administración de empresas. Cuando se recibió, estaba orgulloso de mi hijo, el licenciado. Era el primer profesional de nuestra familia, el que iba a tener las oportunidades que yo nunca tuve. Pensé que por fin iba a poder vivir tranquilo sabiendo que había cumplido con mi responsabilidad de padre. Damián consiguió trabajo en una empresa de autopartes, y durante los primeros años las cosas fueron bien. Se casó con Fernanda, una chica que trabajaba como administrativa en un hospital y que parecía una buena compañera para él. Tuvieron 2 hijos, Mateo, que ahora tiene 15 años, y Agustina, de 12. Los problemas empezaron hace 8 años, cuando Damián decidió que quería ser empresario. Había visto una oportunidad de poner un negocio de repuestos para motos y me pidió que lo ayudara con el capital inicial. «Papá», me dijo, «esta es mi oportunidad de ser independiente, de construir algo propio para dejarles a mis hijos. Solo necesito 50,000 pesos para empezar. Te prometo que te los devuelvo en un año». Le presté la plata sin dudar. Era mi hijo, confiaba en su criterio profesional. Quería apoyar su sueño de ser empresario. Vendí algunos ahorros que tenía y le di los 50,000 pesos que necesitaba. Al principio, el negocio parecía ir bien. Damián alquiló un local en una zona comercial, contrató un empleado, empezó a generar clientes. Pero a los 6 meses ya estaba pidiéndome más dinero. Que si necesitaba ampliar el stock, que si tenía que renovar la vitrina, que si había surgido una oportunidad de comprar repuestos importados.
Cada pedido venía acompañado de explicaciones convincentes y promesas de devolución rápida. Y yo, como un tonto, seguía prestándole dinero pensando que eran inversiones temporales que iban a multiplicarse. En 3 años le presté 120,000 pesos. Dinero que saqué de mi jubilación, de la venta de herramientas de trabajo, de ahorros que había guardado para mi vejez. Damián nunca me devolvió ni un peso, pero siempre tenía una excusa, que si el mercado estaba complicado, que si había tenido gastos inesperados, que si necesitaba reinvertir las ganancias. Hace 5 años la situación empeoró. Damián decidió que su local era muy chico y que necesitaba mudarse a uno más grande. También quería incorporar la venta de motos usadas además de repuestos. Para eso necesitaba un préstamo bancario grande. Como no tenía suficientes garantías, me pidió que fuera su garante. «Papá», me dijo, «es solo un trámite legal. El banco necesita que alguien con propiedades firme como respaldo, pero es una formalidad. Yo me hago cargo de todas las cuotas». Firmé como garante de un préstamo de 200,000 pesos. La garantía era mi casa, la casa que había construido trabajando doble turno durante años. Confié en que Damián iba a cumplir con los pagos como prometía. Durante 2 años, Damián pagó las cuotas puntualmente. El negocio parecía ir mejor en el local más grande, pero al tercer año empezó a atrasarse con los pagos. Primero fueron retrasos de unos días, después de semanas, hasta que directamente dejó de pagar. «Papá», me dijo cuando el banco me llamó para avisarme que estaban ejecutando la garantía, «tuve algunos problemas de flujo de efectivo. Dame unos meses que arreglo todo y me pongo al día». Pero los meses pasaron y Damián no solucionó nada. Es más, pidió otro préstamo personal para salvar el negocio y otra vez quedó en situación de default. Esta vez, el banco me avisó que si no se regularizaba la situación en 60 días, iban a rematar mi casa. Cuando le planteé mi preocupación a Damián, su respuesta fue minimizar el problema. «Papá, no va a pasar nada. Estos bancos siempre amenazan, pero después arreglan. Además, yo tengo varios proyectos nuevos que van a generar la plata que necesito». Sus proyectos nuevos eran cada vez más fantasiosos. Que si iba a importar repuestos directamente de China, que si había hecho contacto con un inversor paraguayo, que si estaba por cerrar un contrato millonario con una empresa de delivery. Mientras tanto, las deudas seguían creciendo. Damián había sacado tarjetas de crédito a su nombre y al de Fernanda. Había pedido dinero prestado a amigos y familiares. Había vendido algunos activos del negocio para cubrir gastos operativos. La situación llegó al límite hace 6 meses, cuando Damián vino a pedirme que firmara como garante de un tercer préstamo. Esta vez necesitaba 300,000 pesos para reestructurar todas las deudas y empezar con capital fresco. «Damián», le dije, «esto es una locura. Ya tenés 2 préstamos impagas, el banco está por rematar mi casa y vos querés pedir más plata. ¿No te das cuenta de que estás cavando un pozo cada vez más profundo?» Su reacción fue de enojo total. «Papá, vos no entendés cómo funciona el mundo de los negocios. A veces hay que endeudarse para crecer. Todos los empresarios exitosos pasaron por esto. No podés tener mentalidad de empleado toda la vida». Mentalidad de empleado. Como si 40 años de trabajo honesto fueran algo de lo que avergonzarse. Como si mi prudencia financiera fuera ignorancia en lugar de experiencia. Le dije que no iba a firmar más garantías, que no iba a arriesgar más mi patrimonio en proyectos que no funcionaban, que si quería seguir siendo empresario, tenía que encontrar maneras de financiarse sin involucrarme. Ahí fue cuando explotó y me gritó: «No te metas en nuestra vida, yo sé lo que hago. Si no querés ayudarme está bien, pero no me critiques». Esa noche, después de que se fuera dando portazos, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Durante 8 años había visto a mi hijo tomar decisiones económicas cada vez más irresponsables. Le había prestado dinero, le había dado consejos, había firmado como garante, había arriesgado mi patrimonio. Pero cada vez que trataba de ponerle límites o de sugerirle prudencia, me acusaba de no entender, de ser demasiado conservador, de no apoyar sus sueños empresariales. Esa madrugada tomé una decisión que cambiaría todo. Si Damián no quería que me metiera en su vida, si consideraba que mis consejos eran una intromisión molesta,
Iba a darle exactamente lo que pedía: independencia total. Al día siguiente llamé a mi abogado, el doctor Fuentes, que había manejado todos mis asuntos legales durante años. «Doctor», le dije, «necesito que prepare algunos documentos. Quiero proteger mi patrimonio antes de que sea demasiado tarde». El doctor Fuentes me explicó las opciones que tenía. Como Damián ya estaba en situación de mora con el banco y mi casa estaba en riesgo, necesitaba actuar rápido para proteger lo que había construido durante toda una vida de trabajo. «Don Rodolfo», me dijo, «usted puede transferir la propiedad de su casa a un fideicomiso de protección patrimonial. Eso haría que legalmente la casa ya no esté a su nombre. Por lo tanto, el banco no podría ejecutar la garantía. También me sugirió que transfiriera todos mis otros activos a cuentas protegidas y que revisara mi testamento para asegurar que reflejara mis verdaderas intenciones después de todo lo que había pasado con Damián. La operación legal se completó en 2 semanas. Mi casa, mis ahorros, mis inversiones, todo quedó protegido en estructuras legales que impedían que fueran embargados por las deudas de Damián. Pero no le dije nada. Quería que aprendiera las consecuencias de sus decisiones sin la red de protección que yo siempre le había proporcionado. Un mes después de nuestra discusión, Damián me llamó desesperado. «Papá», me dijo con una voz que no le había escuchado nunca, «tengo problemas serios. El banco inició el juicio de ejecución hipotecaria. Dicen que van a rematar tu casa si no pago la deuda completa en 15 días. ¿Y qué pensás hacer?», le pregunté. «No sé, papá. Estoy tratando de conseguir un préstamo de emergencia, pero todos los bancos me rechazan porque tengo deudas impagas. Necesito que me ayudes a encontrar una solución». Una solución. Después de años de ignorar mis consejos, después de gritarme que no me metiera en su vida, ahora necesitaba que lo ayudara a resolver el desastre que había creado. «Damián», le dije, «hace un mes me dijiste que no me metiera en tu vida. ¿Ahora querés que me meta para salvarte de las consecuencias de tus decisiones? Papá, esto es diferente. Estamos hablando de tu casa. No podés quedarte en la calle por mis errores. Tenés razón, no puedo quedarme en la calle por tus errores. Por eso tomé medidas para protegerme». «¿Qué medidas?», me preguntó con voz temblorosa. Le expliqué que había puesto todos mis bienes en un fideicomiso de protección patrimonial, que legalmente ya no era el propietario de la casa. Por lo tanto, el banco no podía ejecutar una garantía sobre algo que no me pertenecía. El silencio del otro lado del teléfono duró una eternidad. Cuando Damián volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «¿Esto significa que cuando el banco execute la garantía no va a pasar nada?». «Exacto. Mi casa está protegida. Mis ahorros están protegidos. El banco puede ejecutar la garantía, pero no va a encontrar nada que embargar». «¿Y qué va a pasar conmigo?», me preguntó. «Bueno, Damián, eso depende de vos. Tenés que negociar con el banco, buscar maneras de pagar tu deuda, hacerte responsable de las decisiones que tomaste. Pero papá, sin la casa como garantía, voy a tener que declarar la quiebra personal. Van a embargar todo lo que tengo, el negocio, el auto, hasta los muebles de casa. Fernanda dice que se va a separar si perdemos todo». Esas palabras me dolieron, pero también me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Durante años, Damián había tomado riesgos irresponsables sabiendo que yo estaba ahí para cubrir las consecuencias. Había jugado con dinero que no era suyo, con garantías que no le pertenecían, confiando en que su padre siempre lo iba a rescatar. Ahora, por primera vez en su vida, tenía que enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones sin red de protección. Los siguientes días fueron desesperantes para Damián. Me llamaba varias veces por día pidiendo que reconsiderara mi posición, que encontrara alguna manera de ayudarlo, que al menos le prestara dinero para negociar con el banco. «Papá», me decía, «sé que me equivoqué. Sé que no tendría que haberte gritado. Pero no podés castigarme con algo tan drástico. Soy tu hijo, no podés dejar que pierda todo. No te estoy castigando, Damián. Te estoy protegiendo. Durante años te protegí de las consecuencias de tus malas decisiones. Eso no te ayudó a aprender, te ayudó a seguir tomando malas decisiones. Pero papá, ¿y si pierdo la casa? ¿Y si Fernanda se separa? ¿Y si mis hijos tienen que cambiar de colegio? Esas son consecuencias que tendrías que haber considerado antes de endeudarte de manera irresponsable. Pero elegiste ignorarlas
porque sabías que yo iba a estar ahí para salvarte. Una semana antes del vencimiento del ultimátum del banco, Damián vino a mi casa. Venía con Fernanda y los chicos. Fue la primera vez que los veía desde nuestra discusión. «Abuelo», me dijo Mateo, mi nieto mayor, «papá nos contó que podemos perder la casa por las deudas del negocio. ¿Es verdad que vos podés ayudar pero no querés?» Esa pregunta de mi nieto me partió el corazón. Ver la confusión en los ojos de Agustina, la angustia en la cara de Fernanda, la desesperación en la mirada de Damián, era desgarrador, pero también era necesario. Durante años, Damián había tomado decisiones irresponsables sin considerar cómo afectarían a su familia. Había puesto en riesgo la estabilidad de sus hijos, la tranquilidad de su esposa, el patrimonio de su padre, todo por perseguir sueños empresariales mal planificados. «Mateo», le dije a mi nieto, «el abuelo no puede resolver todos los problemas que crean los adultos con sus decisiones. Tu papá tomó riesgos muy grandes y ahora tiene que encontrar maneras de solucionarlos». La conversación familiar duró 3 horas. Fernanda me suplicó que encontrara alguna manera de ayudar. Los chicos no entendían por qué el abuelo que siempre los había querido ahora no quería salvar su casa. Pero lo más duro fue ver a Damián quebrado, admitiendo por primera vez que había cometido errores terribles, pidiendo perdón por haberme gritado, rogando que lo ayudara una vez más. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «reconozco que la cagué, reconozco que fui irresponsable, que no te escuché, que me creí más inteligente de lo que soy, pero mis hijos no tienen la culpa, no los hagas pagar por mis errores». Esas palabras me tocaron profundamente, pero no podían cambiar la realidad. Damián había tenido años para escuchar consejos, para moderar sus riesgos, para pensar en las consecuencias. Había elegido ignorar todo eso hasta que las consecuencias se volvieron inevitables. Al día siguiente, el banco ejecutó formalmente la garantía. Cuando descubrieron que la casa ya no estaba a mi nombre, iniciaron acciones legales contra Damián personalmente. Como ya no tenía activos significativos para embargar, Damián tuvo que declarar la quiebra personal. Perdió el negocio, el auto. Tuvo que vender los muebles para pagar abogados. Fernanda efectivamente inició los trámites de separación. Los chicos se mudaron con su madre a casa de sus abuelos maternos. Damián tuvo que alquilar una pieza en una pensión cerca del centro. En 6 meses pasó de ser un empresario con sueños grandiosos a ser un hombre de 42 años que había perdido todo. Durante esos meses yo mantuve mi distancia. No por crueldad, sino porque sabía que si intervenía demasiado pronto, Damián no aprendería las lecciones que necesitaba aprender. Pero sí mantuve contacto con mis nietos. Mateo y Agustina venían a visitarme los fines de semana. Les expliqué, con palabras que pudieran entender, por qué el abuelo había tomado las decisiones que había tomado. «Abuelo», me preguntó Agustina un sábado, «¿vos no querés más a papá?» «Sí lo quiero, mi amor. Lo quiero tanto que estoy dispuesto a ver cómo sufre ahora para que aprenda a no sufrir más en el futuro». Esa respuesta no la tranquilizó completamente, pero plantó una semilla de comprensión que iba a crecer con el tiempo. 6 meses después de la quiebra, Damián me llamó para contarme que había conseguido trabajo. Era un empleo como vendedor en una empresa de autopartes, ganando una fracción de lo que había facturado con su negocio, pero era un ingreso estable y honesto. «Papá», me dijo, «estoy trabajando de empleado otra vez. Ya sé que vos siempre me dijiste que no había nada malo en ser empleado, pero yo me creía superior a eso. Ahora entiendo que hay dignidad en cualquier trabajo bien hecho». También me contó que estaba yendo a terapia psicológica para entender por qué había tomado tantas decisiones irracionales, por qué había perseguido sueños empresariales sin tener la personalidad ni la preparación necesarias. «El psicólogo me está ayudando a entender que yo confundía tomar riesgos con ser inteligente», me dijo, «que pensaba que endeudarse era normal, que creía que los problemas siempre se solucionaban solos». Esas reflexiones de Damián me demostraron que finalmente estaba procesando sus errores de manera madura, que estaba dispuesto a asumir responsabilidad por sus decisiones. 8 meses después del colapso financiero, Damián vino a pedirme algo diferente. No dinero, no garantías, no rescates.
Vino a pedirme que firmara como referencia laboral para un trabajo mejor que había conseguido. Papá, me dijo, sé que no merezco que me ayudes después de todo lo que pasó, pero este trabajo nuevo podría permitirme alquilar un departamento pequeño y empezar a reconstruir mi relación con los chicos. Era un puesto de supervisor de ventas en una empresa grande. El sueldo era bueno, las perspectivas de crecimiento eran reales, pero necesitaban referencias de personas que conocieran su carácter y su historia laboral. Esta vez accedí a ayudarlo, no porque hubiera olvidado sus errores, sino porque había demostrado durante 8 meses que estaba dispuesto a trabajar honestamente para reconstruir su vida. Damián consiguió el trabajo. Con su nuevo sueldo, pudo alquilar un departamento de 2 ambientes donde los chicos podían quedarse los fines de semana. También pudo empezar a pagar una cuota alimentaria digna para sus hijos. Pero lo más importante fue que pudo empezar a reconstruir su relación con Fernanda. No volvieron a vivir juntos, pero establecieron una relación civilizada centrada en el bienestar de los chicos. Un año después de haberme gritado que no me metiera en su vida, Damián vino a almorzar a casa. Era la primera vez que venía como invitado desde toda la crisis. «Papá», me dijo mientras tomábamos café, «quiero agradecerte por no haberme ayudado cuando te lo pedí. Sé que suena raro, pero si me hubieras salvado otra vez, yo habría seguido cometiendo los mismos errores. También me pidió perdón por los años de irresponsabilidad, por haber puesto en riesgo mi patrimonio, por haberme gritado cuando solo trataba de protegerlo. Papá», siguió diciendo, «ahora entiendo que cuando vos me dabas consejos, no era porque no confiabas en mí. Era porque tenías experiencia y podías ver cosas que yo no veía. Tendría que haberte escuchado desde el principio. Esa disculpa, viniendo de un hijo que había aprendido por las malas el valor de la prudencia financiera, significó más para mí que todos los años de éxito empresarial que había soñado para él. Le dije que lo perdonaba, pero que las cosas entre nosotros iban a ser diferentes de ahora en adelante, que iba a seguir siendo su padre y el abuelo de sus hijos, pero que nunca más iba a permitir que pusiera en riesgo mi estabilidad económica. Hoy, 2 años después de aquella discusión, donde me gritó que no me metiera en su vida, Damián es una persona completamente diferente. Trabaja honestamente, vive dentro de sus posibilidades, ha reconstruido su relación con sus hijos. Los chicos vienen a visitarme regularmente, y ya no hay tensión familiar cuando hablamos de dinero. Damián incluso me pide consejos otra vez, pero ahora los escucha y los considera seriamente. La semana pasada me propuso algo que me sorprendió. «Papá», me dijo, «estoy ahorrando para dar el anticipo de un departamento más grande, pero esta vez quiero que vos revises todos los números antes de firmar cualquier cosa. Quiero tu aprobación antes de comprometerme». Esa consulta voluntaria, viniendo de alguien que había rechazado mis consejos durante años, me demostró que había aprendido realmente a valorar la experiencia y la prudencia. Pero el proceso de reconstrucción familiar no fue lineal. Hubo momentos de retroceso, situaciones donde Damián volvía a sus viejos patrones de pensamiento, especialmente cuando se sentía presionado económicamente. 3 meses después de conseguir el trabajo nuevo, Damián me llamó con una propuesta que me preocupó. «Papá», me dijo, «un compañero de trabajo me ofreció entrar en un negocio de venta de seguros. Dice que se puede ganar muy buena plata trabajando medio tiempo. ¿Qué te parece?» Mi primera reacción fue de alarma. Damián acababa de estabilizarse económicamente y ya estaba pensando en negocios paralelos que prometían dinero fácil. Era exactamente el tipo de pensamiento que lo había llevado al desastre financiero. «Damián», le dije, «acabas de conseguir un trabajo estable. ¿No te parece que deberías concentrarte en eso en lugar de buscar ingresos adicionales arriesgados?» «Pero papá», me respondió, «con mi sueldo actual apenas llego a fin de mes. Si pudiera ganar un poco más vendiendo seguros, podría ahorrar para darle a los chicos cosas que ahora no puedo comprarles». Ahí estaba otra vez, la justificación de que era por los chicos. Durante años había usado a sus hijos como excusa para tomar riesgos financieros irresponsables. Cada nuevo préstamo, cada nueva inversión, cada nueva aventura empresarial era supuestamente para darles un futuro mejor a Mateo y Agustina. Le expliqué que la mejor herencia que podía dejarles a sus hijos no era dinero,
sino el ejemplo de un padre responsable que trabajaba honestamente y vivía dentro de sus posibilidades. Que los chicos necesitaban estabilidad, no regalos costosos financiados con esquemas riesgosos. Esta vez Damián escuchó mis argumentos y decidió rechazar la propuesta del compañero. Pero el hecho de que hubiera considerado seriamente volver a los negocios paralelos me hizo entender que su proceso de aprendizaje aún no estaba completo. Durante los meses siguientes, observé atentamente las decisiones de Damián. Cada vez que se sentía tentado por una oportunidad de dinero rápido, me consultaba antes de actuar. Era un progreso significativo comparado con sus años de independencia irresponsable. Pero también me di cuenta de que Damián estaba luchando con algo más profundo que problemas financieros. Estaba luchando con su autoestima, con la sensación de haber fallado como hombre, como padre, como empresario. Papá me dijo una tarde mientras tomábamos mate en mi patio, a veces me siento como un fracasado total. Mis ex compañeros de universidad tienen empresas exitosas, casas propias, autos nuevos. Y yo a los 43 años estoy empezando de cero como si tuviera 20. Esa confesión me partió el corazón. Ver a mi hijo luchando con la depresión y la autocrítica destructiva me hizo entender que el colapso financiero había tenido consecuencias emocionales que iban más allá de los números. Damián, le dije, el éxito no se mide por lo que tenés, sino por cómo te levantás después de caerte. Vos cometiste errores, es cierto, pero también tuviste el coraje de reconocerlos y cambiar. Eso no es fracaso, es crecimiento. Le sugerí que considerara seguir con la terapia psicológica, no solo para entender sus errores pasados, sino para construir una autoestima más sólida, basada en valores reales y no en posesiones materiales. El terapeuta, me contó después, lo estaba ayudando a entender que su obsesión con ser empresario había sido una forma de compensar inseguridades profundas, que había confundido tener un negocio propio con tener valor como persona. También estaba trabajando en separar su identidad de su situación económica, aprendiendo que podía ser un buen padre, un buen hombre, una buena persona sin necesariamente ser rico o exitoso en términos empresariales. 6 meses después de rechazar el negocio de seguros, Damián recibió una propuesta diferente en su trabajo. Le ofrecían hacerse cargo de una nueva sucursal en otra ciudad. Era una promoción importante, con mejor sueldo y posibilidades de crecimiento profesional. Esta vez, vino a consultarme antes de tomar cualquier decisión. Papá, me dijo, me ofrecieron manejar la sucursal de Rosario. Sería un ascenso importante, pero también significaría mudarme lejos de los chicos y de vos. Era la primera vez en años que Damián ponía las relaciones familiares por encima de las oportunidades económicas. Durante su época de empresario, habría aceptado inmediatamente cualquier propuesta que prometiera más dinero, sin considerar el costo emocional. Le dije que la decisión era suya, pero que me alegraba que estuviera considerando todos los factores, no solo los económicos, que había madurado mucho en su manera de evaluar oportunidades. Después de pensarlo durante una semana, Damián decidió rechazar la promoción. Prefiero ganar menos dinero pero estar cerca de mis hijos, me dijo. Ya perdí demasiados años persiguiendo plata. No quiero perder más tiempo con ellos. Esa decisión me confirmó que Damián había realmente cambiado su escala de prioridades. Había aprendido que hay cosas más valiosas que el dinero, que las relaciones familiares no se pueden sacrificar por oportunidades profesionales. Un año después de rechazar la promoción, Damián me contó que se había reconciliado con Fernanda. No habían vuelto a vivir juntos, pero estaban intentando reconstruir su matrimonio paso a paso. Fernanda dice que soy una persona diferente, me contó, que antes era impulsivo, irresponsable, siempre con proyectos grandiosos que terminaban mal. Ahora soy más tranquilo, más realista, más presente. La reconciliación con Fernanda no fue fácil. Ella había sufrido mucho durante los años de inestabilidad económica y necesitaba tiempo para confiar otra vez en Damián, pero poco a poco fueron reconstruyendo la confianza basándose en acciones concretas, no en promesas vacías. Los chicos también notaron el cambio en su padre. Mateo, que ahora tenía 17 años,
Me contó que las visitas de fin de semana habían mejorado mucho. Antes, papá siempre estaba preocupado, siempre hablando por teléfono sobre negocios. Ahora realmente está con nosotros cuando estamos juntos. Agustina, de 14 años, fue más directa en su evaluación. Abuelo, papá ya no promete cosas que no puede cumplir. Antes siempre decía que nos iba a comprar esto o aquello, pero nunca pasaba nada. Ahora, si dice algo, lo cumple. Esas observaciones de mis nietos me confirmaron que el cambio de Damián era genuino y duradero. No era solo una estrategia para recuperar el favor familiar, sino una transformación real de su personalidad y sus valores. El segundo aniversario del colapso financiero lo celebramos de una manera especial. Damián organizó un almuerzo familiar donde estuvimos todos juntos. Él, Fernanda, los chicos y yo. Era la primera vez en 3 años que la familia estaba completa y en armonía. Durante ese almuerzo, Damián hizo algo que no esperaba. Se puso de pie e hizo un brindis. «Quiero agradecerles a todos por haberme dado una segunda oportunidad», dijo. «Especialmente a papá, que tuvo el coraje de no ayudarme cuando más lo necesitaba». Esas palabras me emocionaron profundamente. Ver a mi hijo reconocer públicamente que mi decisión de no rescatarlo había sido correcta, que había sido una forma de amor y no de crueldad, me dio una satisfacción inmensa. También aprovechó para pedirles perdón a Fernanda y a los chicos por los años de inestabilidad, por haber puesto sus sueños empresariales por encima del bienestar familiar, por haber aprendido las lecciones importantes demasiado tarde. El año pasado, Damián me propuso algo que me sorprendió mucho. «Papá», me dijo, «estoy pensando en estudiar una maestría en administración financiera. Quiero entender realmente cómo manejar dinero, cómo evaluar riesgos, cómo tomar decisiones empresariales responsables». Era una propuesta completamente diferente a sus aventuras empresariales anteriores. En lugar de lanzarse a negocios sin preparación, quería educarse formalmente sobre temas que había manejado de manera intuitiva y desastrosa. Le dije que me parecía una excelente idea, pero que tenía que estar seguro de que era por las razones correctas. Que no fuera una manera disfrazada de volver a su obsesión con ser empresario. «No, papá», me respondió, «no quiero volver a tener un negocio propio, pero sí quiero entender estos temas para ser mejor empleado, para poder aconsejar a otros, para asegurarme de que nunca más voy a tomar decisiones financieras irresponsables». Esa motivación me tranquilizó. Damián ya no buscaba estudiar para ser rico, sino para ser responsable. No quería conocimientos para especular, sino para protegerse de sus propios impulsos. Con mi ayuda económica limitada pero constante, Damián se inscribió en una maestría a distancia que podía hacer mientras trabajaba. Durante 2 años estudió todas las noches después del trabajo, los fines de semana cuando no tenía a los chicos. Verlo estudiar con la disciplina y la humildad que le habían faltado en su juventud me llenó de orgullo. Era un hombre de 45 años que había aprendido el valor del esfuerzo sostenido, que entendía que el conocimiento real requiere tiempo y dedicación. Se recibió el año pasado con las mejores calificaciones de su promoción. En la ceremonia de graduación me pidió que lo acompañara. Era la primera vez que iba a un acto académico de Damián desde que se había recibido de licenciado 25 años atrás. Durante el discurso del graduado destacado, que fue el propio Damián, habló sobre las lecciones que había aprendido tanto en las aulas como en la vida, sobre la importancia de la humildad, la prudencia, la responsabilidad, sobre cómo los fracasos pueden ser más educativos que los éxitos si uno está dispuesto a aprender de ellos. Con su título nuevo, Damián consiguió una promoción en su empresa. No se mudó de ciudad esta vez, pero asumió responsabilidades mucho mayores en el área de análisis financiero. Su experiencia personal con el fracaso económico, combinada con su educación formal, lo convirtió en un empleado muy valioso. Pero lo más importante es que aplicó todo lo aprendido a su vida personal. Ahora maneja sus finanzas con la misma metodología que usa en su trabajo: presupuestos detallados, análisis de riesgo, planificación a largo plazo. Me muestra sus planillas de gastos todos los meses, no porque yo se lo pida,
sino porque quiere mantener la transparencia que perdió durante sus años de irresponsabilidad. Es su manera de demostrar que ha cambiado realmente. La semana pasada, Damián y Fernanda me anunciaron que se van a volver a casar. Después de 3 años de reconstruir su relación, se sienten listos para hacer un nuevo compromiso. Esta vez, me dijeron, con bases más sólidas. La ceremonia va a ser simple, solo familia cercana en el registro civil. Damián me pidió que sea su testigo. Es un honor que nunca pensé que iba a tener, considerando cómo habían estado las cosas hace 3 años. También me contaron que están ahorrando para comprar un departamento pequeño donde puedan vivir los 4. Nada ostentoso, nada que requiera endeudarse más allá de sus posibilidades reales. Han aprendido que la felicidad familiar no depende del tamaño de la casa. «Abuelo», me dijo Mateo la semana pasada, «papá nos explicó todo lo que pasó hace unos años. ¿Por qué perdimos la casa? ¿Por qué vos no lo ayudaste? ¿Por qué fue importante que aprendiera solo? Al principio no entendía, pero ahora me doy cuenta de que hiciste lo correcto. Esa comprensión de mi nieto mayor, que ya tiene 19 años y está estudiando contabilidad, me llena de satisfacción. Ver que las nuevas generaciones entienden la diferencia entre ayudar y habilitar, entre amor y complicidad, me da esperanza sobre el futuro de la familia». Agustina, que ahora tiene 16 años, también reflexionó sobre aquellos años difíciles. «Abuelo», me dijo hace poco, cuando era chica pensaba que eras malo porque no ayudabas a papá. Pero ahora entiendo que a veces hay que ser un poquito duro para ayudar a alguien a crecer. Esas reflexiones de mis nietos me confirman que las lecciones de aquellos años difíciles se transmitieron a toda la familia, que todos aprendimos algo valioso sobre responsabilidad, consecuencias y amor firme. Hoy, 3 años después de aquel domingo, cuando Damián me gritó que no me metiera en su vida, puedo decir que tengo una familia más sana, más honesta, más conectada emocionalmente. Pero también he reflexionado mucho sobre mi propio rol en toda esta historia. Durante años me pregunté si había sido demasiado blando con Damián en su juventud, si mi manera de criarlo después de la muerte de Silvia había contribuido a crear su personalidad irresponsable. El psicólogo que Damián siguió viendo me pidió ir a algunas sesiones familiares para ayudar en el proceso de sanación. Al principio me resistí. Pensaba que a los 71 años ya era demasiado tarde para cambiar patrones de comportamiento, pero el profesional me convenció de que nunca es tarde para mejorar las relaciones familiares. En esas sesiones aprendí cosas sobre mí mismo que no había considerado antes. El terapeuta me ayudó a entender que mi tendencia a rescatar a Damián venía de mi propia inseguridad como padre viudo, que después de perder a Silvia, había tratado de compensar la ausencia de madre siendo un padre demasiado permisivo. «Doctor», le dije en una de las sesiones, «yo pensaba que estaba siendo un buen padre al ayudar siempre a mi hijo. Pensaba que eso era amor». «Don Rodolfo», me respondió, «el amor incluye poner límites. Un padre que nunca dice no está protegiendo a su hijo, lo está perjudicando». Esas sesiones me ayudaron a procesar la culpa que había sentido durante años. La culpa de no haber sido suficiente para Damián después de la muerte de su madre. La culpa de haber trabajado tantas horas extra que tal vez no le di suficiente atención emocional. La culpa de haberlo malcriado sin darme cuenta. Pero también me ayudaron a entender que aunque hubiera cometido errores como padre, las decisiones de Damián como adulto eran responsabilidad suya, que no podía cargar para siempre con las consecuencias de errores que él había elegido cometer. Una de las revelaciones más importantes vino cuando el terapeuta nos pidió que habláramos sobre expectativas mutuas. Damián admitió que durante años había visto a su padre como un banco familiar al que podía recurrir cada vez que tenía problemas económicos. «Papá», me dijo en esa sesión, «yo nunca pensé en el estrés que te causaba prestarme plata constantemente. Nunca consideré que vos también tenías inseguridades económicas, que también necesitabas ahorrar para tu vejez. Te veía como alguien que siempre iba a estar ahí para salvarme». Esa admisión me ayudó a entender que Damián no había sido consciente del daño emocional que me causaba con sus pedidos constantes, que había confundido mi disponibilidad con obligación, mi generosidad con abundancia ilimitada.
También hablamos sobre cómo reconstruir una relación padre-hijo basada en el respeto mutuo y no en la dependencia económica. El terapeuta nos ayudó a establecer límites claros sobre dinero, consejos, intervención en decisiones familiares. Acordamos que yo podía dar opiniones cuando me las pidieran, pero que no iba a insistir si Damián decidía no seguir mis consejos. También acordamos que cualquier ayuda económica futura sería préstamo formal, con plazos claros y documentación escrita. Esas sesiones de terapia familiar fueron fundamentales para reconstruir nuestra relación sobre bases más sanas. No solo sanaron heridas del pasado, sino que nos dieron herramientas para comunicarnos mejor en el futuro. El mes pasado tuvimos nuestra primera crisis familiar desde la reconciliación. Mateo, mi nieto mayor, quería comprarse una moto para ir a la universidad. Damián no tenía el dinero completo y estaba tentado de pedirme un préstamo. Siguiendo lo acordado en terapia, Damián me consultó antes de tomar una decisión. «Papá», me dijo, «Mateo quiere una moto. Yo tengo la mitad del dinero ahorrado, pero me falta la otra mitad. ¿Qué me aconsejas que haga?» En lugar de ofrecerle inmediatamente prestarle la plata, le sugerí que considerara alternativas. ¿Por qué no esperan unos meses más hasta que puedas ahorrar el resto? ¿O por qué no buscan una moto usada que cueste menos? ¿O consideran que Mateo trabaje medio tiempo para contribuir con su parte? Damián escuchó mis sugerencias y las discutió con Fernanda y con Mateo. Decidieron esperar 3 meses más para completar el ahorro y comprar una moto usada pero en buen estado. Mateo consiguió un trabajo de fin de semana para aportar dinero y para aprender el valor del esfuerzo. Esa situación me demostró que Damián había realmente internalizado las lecciones sobre responsabilidad financiera. No había venido a pedirme plata automáticamente, sino a pedir consejo. Y cuando le di alternativas, las consideró seriamente, en lugar de insistir con el camino fácil. La moto la compraron el mes pasado. Fue una celebración familiar porque representaba mucho más que un vehículo. Representaba la capacidad de la familia de trabajar junta hacia objetivos comunes, de tomar decisiones responsables, de disfrutar logros ganados honestamente. Mateo está orgulloso de su moto, no solo porque la tiene, sino porque participó en ganarla. Damián está orgulloso porque logró darle algo importante a su hijo sin endeudarse. Yo estoy orgulloso porque mi consejo fue escuchado y valorado. Estas experiencias me han enseñado que las relaciones familiares sanas requieren trabajo constante, comunicación honesta y límites claros. Que no basta con querer a la familia, hay que aprender a relacionarse de maneras que nutran a todos los involucrados. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar dinámicas familiares tóxicas, que aunque los patrones de comportamiento pueden estar arraigados durante décadas, siempre es posible crear nuevas formas de relacionarse si todos están dispuestos a hacer el esfuerzo. La semana pasada, Damián me hizo una propuesta que me sorprendió. «Papá», me dijo, «estoy pensando en escribir un libro sobre mi experiencia con el fracaso empresarial y la recuperación. Creo que podría ayudar a otros padres e hijos que están pasando por situaciones similares. La idea me parece excelente». Damián tiene una perspectiva única sobre las consecuencias de la irresponsabilidad financiera y sobre la importancia del amor firme en las relaciones familiares. Su historia podría ser educativa para muchas familias, pero lo que más me alegra es que quiera compartir su experiencia para ayudar a otros. Durante años, Damián había estado enfocado solo en sus propios problemas, sus propias ambiciones, sus propios sueños. Ahora está pensando en cómo puede contribuir al bienestar de otras personas. Mi hijo me gritó, «No te metas en nuestra vida», creyendo que podía manejar todo solo, sin consejos, sin límites, sin consecuencias. Pero terminó rogando por mi firma cuando descubrió que la vida real no perdona los errores financieros. Mi hijo me gritó, «No te metas en nuestra vida», creyendo que podía manejar todo solo, sin consejos, sin límites, sin consecuencias. Pero terminó rogando por mi firma cuando descubrió que la vida real no perdona los errores financieros. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. A veces el amor de padre incluye dejar que los hijos se equivoquen, que sufran las consecuencias de sus decisiones,
que aprendan por las malas lo que no quisieron aprender por las buenas. No es crueldad, es sabiduría. No es abandono, es educación. A veces la ayuda más grande que podés darle a alguien es no ayudarlo cuando toma malas decisiones. Cuéntame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué país me estás escuchando, porque al final lo único que realmente importa no es evitar que nuestros hijos sufran, sino enseñarles a tomar decisiones que no los hagan sufrir innecesariamente.